haya panorama, un sentido de inminencia, ¿no? De que algo va a ocurrir pronto, porque efectivamente lo que acabas de decir, estamos hablando de que Donald Trump está enfilado a enviar estos destructores y aviones espías cerca de Venezuela, acciones ya directamente en las costas de Venezuela, el despliegue de 3 destructores es la información que se tiene disponible en este momento, fuerzas militares en la región, y bueno, pues ya Maduro respondiendo lo que tenga que responder, al final de cuentas está diciendo con su propia movilización, porque él está diciendo: yo ya estoy desplegando 4.5 millones de efectivos en mi territorio. ¿Está pensando que va a haber una invasión de ese tipo para que tenga una respuesta de este otro? No. A ver, tú dices... Se va a equivocar. A ver. No va a ser una invasión masiva como lo fue en el caso de Panamá cuando se extrajo al dictador Noriega, ¿te acordarás? En el 89-90. Eso fue una invasión tradicional, típica del siglo XX. Esto no va a ser una invasión masiva de soldados norteamericanos, va a ser un proceso gradual de debilitamiento del Estado venezolano hasta que no pueda operar como Estado. No va a poder obtener financiamiento para financiar el salario de sus generales mafiosos ni de sus ministros mafiosos. Se le va a cortar los tráficos de combustible ilegal que pasan por Nicaragua, joyas, metales preciosos que Venezuela envía hacia Europa a través de Dubái, a través de los Emiratos Árabes. Se va a desmantelar toda capacidad de financiamiento, se va a bloquear marítimamente desde el punto de vista terrestre y aéreo a Venezuela, se lo va a empezar a bloquear cibernéticamente. Van a participar otros gobiernos de Latinoamérica, supongo que el de Ecuador posiblemente, el de Argentina casi seguro. Ya Argentina mandó una embarcación militar denominada La Argentina hacia el norte, hacia Estados Unidos, que no es casualidad, en ejercicios militares que pretende hacer por primera vez Argentina en muchas décadas, y van a tratar de establecer un bloqueo regional, donde no va a ser solamente Estados Unidos unilateralmente el que encarará esto. Algunos periodistas me han preguntado si esto simplemente es un movimiento simbólico que no termina en nada. No va a ser así, esto sí va a terminar en algo. La dictadura de Maduro tiene acusaciones frente a la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. No nos olvidemos de la otra cara mafiosa de este gobierno de Maduro, donde se han torturado, encarcelado a miembros de la oposición política, como tú, Carmen, sabes mejor que muchos. Se los han tenido en la cárcel, torturados, se ha asesinado. Hay ejecuciones extrajudiciales en donde participaron elementos de la policía y del ejército venezolano. Está siendo acusado en la Corte Penal Internacional. Así que si no lo agarran por un lado, lo agarran por el otro. Salvo que Putin, que ese es otro escenario, lo salve, como sucedió con Assad en Siria, y se lo lleven a Moscú, a él y a sus secuaces, para que exista un gobierno de transición en Venezuela conformado por miembros de la oposición, que ha estado muy fragmentado, como tú lo sabes mejor que yo. Entonces, eso sería una salida elegante sin que exista una guerra civil como lo que sucedió en Libia, ¿no? Que es lo que hay que tratar de evitar, es que si se va Maduro, quede un vacío de poder, un vacío de Estado, en donde diferentes facciones del ejército, de la Guardia Nacional, comiencen a dispararse en puja para obtener el poder. Tiene que haber un gabinete de transición listo para tomar el poder en Venezuela, para que no haya vacío de Estado, ¿no? Que es un tema muy peligroso porque el vacío de Estado es lo que después deriva en una guerra civil sanguinaria que después dura años en poder resolverse. Así que estos escenarios hacia futuro, que son escenarios probables, son los que en este momento se barajan, Carmen, ante una organización criminal de Estado. No nos olvidemos que los testimonios que han venido brindando los hijos del Chapo, diferentes miembros de la organización criminal Sinaloa en México, han sido importantes no solamente para comenzar investigaciones contra políticos mexicanos, sino para aportar importante información sobre quiénes eran los políticos venezolanos que interactuaban con el cartel de Sinaloa, porque una vez que la FARC cortó con el gobierno venezolano para el tráfico de drogas, el cartel de los soles, como se denomina, comenzó a operar con el cartel de Sinaloa. Así que todas estas capturas ligadas al cartel de Sinaloa se derivan en información que está corroborando mucho de lo que se derivó
como material potencialmente probatorio de la detención del jefe de inteligencia de Venezuela, que fue capturado por Estados Unidos hace unos años, fue procesado por Estados Unidos hace unos años y brindó corroboración de los vínculos de políticos venezolanos al más alto nivel conformando el Cartel de los Soles, como te dije antes. Además, familiares de la primera dama también fueron detenidos por Estados Unidos. A ver, ya detener a un jefe de inteligencia de Venezuela que aporte información, por más que no sea la más actualizada, es importante porque aporta videos, aporta audios, aporta documentos que estaban en sus teléfonos, que sirven para que los fiscales norteamericanos puedan motivar una acusación penal de la cual habla la fiscal general Pam Bondi. Pero después, miembros del cartel de Sinaloa corroboraron mucho de lo dicho por el jefe de inteligencia Hugo Carvajal, el jefe de inteligencia de Venezuela. Miembros del cartel de Sinaloa corroboraron los mismos nombres, corroboraron las mismas rutas de salida de drogas de la Terminal 4 del aeropuerto de Maiquetía, el aeropuerto venezolano, solamente usado por el presidente de la República. Comenzaron a corroborar información que en este momento conforma el marco potencialmente probatorio para llevarlo a juicio a este hombre, como se hizo con el dictador Noriega, a él y a sus secuaces, a sus ministros. La organización criminal de los Cartel de los Soles, de acuerdo a toda la acusación penal que yo he leído del Departamento de Justicia y de las fuentes de ese material potencialmente probatorio, es mucho más poderoso que todo lo que tenía Noriega. En ese momento estaba ligado a Pablo Escobar de Colombia y demás. Esto es mucho más poderosa, es una organización criminal mucho más sofisticada, más diversificada en cuanto a los tráficos. Son tráficos, como te comenté, de oro, de piedras preciosas, de minerales raros para la producción de tecnologías ligadas a los teléfonos que usamos, armas militares, drogas por propiamente dicha, falsificación de productos farmacéuticos que están ocasionando muerte y destrucción en diferentes partes del mundo. O sea que este hombre, Maduro y su gente, que conforman esta organización criminal, están siendo acusados desde La Haya, desde Washington, por diferentes tipos de crímenes del mayor impacto social internacional. Así que no hay manera de zafarse de esto. No va a ser una invasión masiva tradicional como la que vimos en el pasado, un poco porque políticamente Trump no quiere tener la muerte de miles de soldados norteamericanos cercano a las elecciones. Va a utilizar las tecnologías más modernas que se utilizan hoy para poder atacarlos, como han hecho como los Houthis. Los Houthis son el grupo criminal que está gobernando el norte de Yemen, que, como te recordarás tú, es una organización criminal terrorista que se financia a través de tráficos, que está ligada a Irán, y las tecnologías que se usaron para desmantelarlos hasta ahora fueron las que te acabo de explicar a lo largo de todos estos minutos. Técnicas de bloqueo, técnicas de extracción de algunos jefes de los Houthis, que se hizo de manera secreta, sin una invasión de soldados norteamericanos a Yemen. Así que eso es algo que podemos esperar que ocurra también en este caso, con apoyo de algunos países de Latinoamérica.